Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, algún ritual especial para abrir caminos o este 2023, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Leo, con 4 barajas. Tengo este oráculo que emplearé al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot para saber mucho más con esta baraja tan hermosa que se inspira en los sueños y el subconsciente. Y sabremos quién piensa en ti, Leo, o si va a llegar alguien que no conoces. Tengo mi baraja de mensajes que son 110 cartas y que, como veis, con textos, palabras muy explícitas que van a surgir dentro del corazón de tu persona, que no te dijo en ese momento que tal vez no se despidió de ti y que está pensando ahora, que recuerda cada vez que piensa o que ve tu nombre por todas partes. Lo sabremos y comenzaremos con esta sorpresa que tengo para vosotros. Sé que he estado un tiempo sin poder grabar porque he estado con gripe, pero ya estoy aquí muy bien. Y mientras me ha llegado ya esta baraja que es nuestra, porque hablo de una historia de amor universal con 127 cartas, mucha más información, y no solamente de cómo se siente tu persona, quién puede llegar a tu vida, sino de cómo podéis conseguir estar en unión y qué significan esos sueños, mensajes, números que estáis viendo, porque en esta baraja están no solamente el 1-1, sino el 2-2, el 3-3, 4-4, como veis, amigos míos, muy reveladores para vosotros. Bien, Leo, voy a sacar vuestras iniciales en el amor de esta semana. Leo en el amor, Leo, y estas para vosotros, y ha saltado la Z, amigos, la A, tengo la U, que la he marcado yo porque se parece mucho a la N, la R, la E, la O, amigos míos, falta una M para amor, la L, la X y la H. Una persona que tiene que darte una declaración de amor. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o con las iniciales de vuestra persona especial. También voy a sacaros vuestro número de la semana que os va a guiar. Están aquí del 0 al 9 y para vosotros, Leo, este número va a ser, veamos, Leo en el amor, Leo, y es este, amigos míos, el 3. No podía ser mejor, amigos, porque el 3, como yo os he mostrado antes en las cartas, y quiero que lo veáis, me está hablando de una manifestación física. Si estáis viendo el 333, que también puede ser la suma de 9, es un número muy especial porque está asociado a Júpiter y es la Santísima Trinidad, y significa que todos los sueños que estáis teniendo con esta persona, lo estáis sintiendo porque estuvisteis antes en las estrellas, se van a materializar en esta tierra. Amigos, nacimientos con este número 3, que también me está hablando de la emperatriz. Mucha suerte para vosotros porque el destino sí está aquí en este lugar. Gracias a todos de corazón, Leo, por estar y seguir en nuestro canal, por vuestros comentarios tan bonitos, por vuestro cariño, amor que compartís no solo conmigo, sino con los demás. Gracias por tanto apoyo, por cada suscripción, like, y estoy muy emocionada por comenzar esta lectura con vosotros. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, porque sé que muchos que me veis podéis estar deseando algo muy físico en esta tierra, no solamente amor. Y las cartas incluyen todos esos aspectos, nos lo van a decir. Leo, voy a preguntar qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos
3 meses. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses? La primera carta para vosotros, sorpresa para mí también. Veamos, Leo. 10 de espadas, estoy hablando de vuestro primer signo de la tirada, un signo de aire, Géminis presente, porque hubo una ruptura muy dolorosa con este 10 de espadas. En su carta original, Rider White, hay una persona que está tumbada con 10 espadas clavadas. Pudo haber muchas palabras entre vosotros, desavenencias, una ruptura que fue muy dura, alguna traición, que esa persona os abandonase. Y yo en el 10 de espadas os quiero decir, amigos, que es un comienzo y un renacimiento, que no significa que todo haya acabado entre vosotros, porque hay agua alrededor y yo quise simbolizarlo a través de este reloj. Como veis, están todos los símbolos de los signos del zodiaco y siempre estamos dando vueltas continuamente. Es un ciclo infinito, eterno, como el del loco, por eso está representado por un 0. Quiero deciros que va a haber una etapa muy diferente a la que habéis vivido con esta persona y donde ha habido mucho dolor y sufrimiento, porque de 127 cartas, esta es la primera que ha saltado. Muchas lágrimas entre vosotros dos. Géminis abriendo la tirada. Y veamos qué más, porque en esta tirada, amigos míos, va a haber muchos sentimientos que van a aflorar. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Leo? Leo, ¿qué más, Leo? Caballero de copas, amigos míos. Una ruptura tan grande, con tanto dolor, lágrimas, creíais que no podríais levantaros con este 10 de espadas y mirad lo que está haciendo el caballero de copas. Mirar hacia aquí, hacia cómo te dejó tu persona, completamente sola y abandonada. Hubo muchas palabras, como yo estoy sintiendo, no solamente a través de las cartas. Hubo algo más, una separación donde vosotros incluso os alejasteis de esta persona porque os hizo daño. Y en cambio hay alguien que se está acercando para rectificar sus errores y daros una declaración de amor con este caballero de copas. Amigos míos, Piscis, tengo aquí. Viene esa persona que tanto amas, que hace tiempo que no sabes de ella, que habéis podido bloquear en el teléfono porque no queríais saber nada más, y viene muy armado. Como un caballero muy elegante, apasionado en su caballo y donde tiene toda su cabeza llena de flores alrededor, y no son cualesquiera, sino rosas rosadas simbolizando su amor. Vengo hacia ti, quiero escribirte un mensaje, un email, una llamada, ponerme en contacto contigo, decirte cuánto siento haberte dejado varada en ese 10 de espadas. Caballero de copas, con una declaración, una persona que va a ponerse en contacto contigo, Leo. Y voy a poner aquí Piscis en este caballero de copas. Flores que para vosotros pueden ser muy especiales. Algunos podéis tener hasta jarrones en vuestra casa con rosas u otras, o que esta persona os lo haya regalado. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Siento que habéis estado esperando durante mucho tiempo, algunos mucho más que meses, para que esta persona corrigiese aquello que os hizo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Leo, tengo aquí 2 cartas que han saltado a la vez, el 11-11, y no necesito mucho más, amigos, porque tengo la torre aquí y sé lo que ha sucedido entre vosotros dos. Mucho dolor, ruptura, incluso puede haber divorcios alrededor. Lágrimas desde la primera carta. Ha habido una separación grandiosa. En algunos casos, porque sé que hablo para muchos, ha sido durante años, para entender realmente quiénes erais con este 11-11. Vais a volver a reuniros, Leo. Y voy a sacar una carta más porque no necesito saber más con el 11-11. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Tengo aquí, amigos míos, ghosting. Ghosting, 10 de espadas, la torre. Una persona que ha estado muy ausente. Y una carta más,
que le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses. Pasión, caballero de bastos y de copas, porque viene hacia ti y con mucha ilusión de reconquistarte. En la base de la baraja, ¿recordáis el principio de la tirada que yo os decía? El destino, el universo, ese 3-3 con las estrellas están aquí. Justo las cartas no son una casualidad. Acontecimientos inesperados, que es la rueda de la fortuna, como una noria girando para vosotros. Este 11-11 que se está manifestando y que lo estáis viendo, seguramente muchos de vosotros. Estoy aquí, soy el destino y voy a estar para cumplir tus deseos, porque sé que hay culpa invisible. Esta persona se cerró a ti, no dio contestaciones, hay mensajes que están sin responder y esto va a cambiar y muy rápidamente. Si esperabais viajes o que algo a vuestro alrededor, un guía espiritual, os llevase hasta vuestro destino, lo va a hacer con la rueda de la fortuna. Tengo aquí a Júpiter y Sagitario y desde el principio os he dicho el número 3 se asocia a Júpiter. Vais a tener mucha suerte, que está vinculada al universo, amigos. Culpa de tu persona, os habéis sentido invisibles, incluso habéis bloqueado a esta persona porque no queríais saber de ella. Voy a colocar aquí a Sagitario en la rueda de la fortuna. Y quiero que veáis que tengo la carta de invisible y de ghosting, una persona que pudo desaparecer, que ha tenido culpa porque tengo esa carta aquí, con muchas lágrimas de nuevo, donde no hubo explicaciones, en otros casos con ese 10 de espadas, tanto dolor porque entre vosotros pudo haber alguna discusión, palabras, muchos malentendidos. Decidisteis algunos bloquear a esta persona en las redes sociales porque ya no queríais saber, o lo hizo él o ella. Y esta situación va a cambiar porque tengo el 11-11. No os sintáis mal ni con remordimientos con esta carta de culpa, porque aquí hay una chica llorando y yo hablaba de ella cuando hay relaciones que se están triangulando. Alguno de los dos ha estado casados o ha tenido una relación que no debía en ese momento y vosotros creíais que eran responsables. No sintáis más culpa, no lloréis más porque todo tiene un tiempo. Las lágrimas están bien, amigos míos, porque hacen desahogarnos, que nuestras emociones salgan al exterior, que las compartamos igual que el agua, pero no llorando eternamente porque estamos aquí para ser felices. Culpa que también siente tu persona. Tengo la torre, está hablándome de Marte, un planeta que me habla de la guerra, que es muy inspirador también, que pelea con gran fuerza como un emperador y con la energía de Escorpio. Algo se destruyó entre vosotros. Habéis podido ser marido y mujer, os habéis distanciado y hace mucho tiempo. Yo siento que son más que meses para muchos de los que me veis. La torre no vino a destruir algo que estaba bien asentado porque es un elemento natural, un rayo que os dijo: ya está bien, no podéis continuar vuestra relación así, porque con ese 10 de espadas, 10 me habla de que teníais que cambiar vuestra situación. Va a haber tiempos muy buenos para vosotros y esta torre ha pasado ya, amigos. Escorpio, porque me habla de renacer con Plutón. Plutón y Marte. Y voy a colocar aquí Escorpio en la torre. Pasión y 11-11. Mucho fuego alrededor, amigos. Caballero de bastos, me habla de Sagitario igual que la rueda de la fortuna. Amor, si me has sentido alguna vez en esta ducha, has tenido una fantasía conmigo, has soñado que estábamos juntos, que nos quemábamos tú y yo en este fuego de la pasión con el 11-11, por favor, espérame. Entiende que hay señales dentro de este mundo material, señales como pueden ser estos números o una visión. Los sueños que estáis teniendo no han sido en vano. Sé que el encuentro con una alma llama gemela, sobre todo si es llama gemela, puede ser muy difícil. La podéis conocer cuando esa persona está casada, cuando no quiere tener relaciones con nadie y no entiende entonces qué significa ni estos números ni esta conexión tan especial. Va a venir hacia ti con ese caballero de copas y de bastos, con pasión, con ganas de tener relaciones contigo, pero sobre todo con una declaración muy intensa. Caballero de bastos, ya he colocado a Sagitario y el 11-11, amigos. Quiero que me dejéis ahora mismo en comentarios quiénes veis 11-11, porque no solo me habla de las llamas gemelas, sino de que hay proyectos que están en vuestra mente y que debéis realizar. Puede ser un proyecto profesional, un trabajo, una obra creativa. Hacedlo ahora, amigos, porque vais a tener éxito. Es lo que os dicen vuestros guías espirituales. Estáis en el camino correcto, lo hacéis bien, habéis dejado
dejado ya atrás, la carta de la torre, la rueda de la fortuna está con vosotros, con el dios Anubis y muchos guías espirituales que os acompañan para que entendáis que habéis hecho un viaje de aprendizaje y para que seáis mejores personas y que estéis en unión con vuestra llama gemela. Me estoy quemando contigo, soy tu fuego arrollador como el sol, Leo. 11-11. Y vamos a seguir porque sabremos ahora, Leo, qué más quiere decirnos esta persona con palabras muy exactas. ¿Qué quiere decirle esta persona, Leo, desde su corazón, que no se atrevió porque hay muchas palabras que quedaron atrás? Y dolor que sanar, amigos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo desde su corazón que no se atrevió, que recuerda, que piensa cada vez que se va a dormir? ¿Qué sueños tiene contigo, Leo? ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo desde su corazón? ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? Leo, tengo aquí esta carta, chakra del corazón bloqueado. Una persona que tengo aquí un 4 de copas que os rechazó. ¿Os habéis sentido como esta chica bailando con un fantasma, teniendo una serie de fantasías y creyendo que erais hasta responsables alguna vez? ¿Qué le depara o qué quiere decirle esta persona a Leo? ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? Mirad cómo ha quedado esta carta. Los enamorados. Arcano mayor número 6. Estoy hablando de Géminis para todos vosotros y una presencia divina. El arcángel San Rafael bendiciendo esta unión. En la base de la baraja, amigos, obsesión. Oportunidad. ¿Qué os he dicho, amigos? Porque tengo 110 cartas y lo estoy sintiendo. ¿Qué siente esta persona cada vez que se va a dormir, que está en la noche, que se siente en su cama? ¿Qué está pensando, Leo? Porque tengo, y no es cualquier carta, el 9 de espadas, hablándome de nuevo de Géminis, y comenzábamos con este signo. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Ese 9 de espadas pesa sobre tu persona. Ve, como si estuviera en una habitación completamente negra, sin ilusión. Y mirad lo que sucede con las cartas. Barajas diferentes, 9 de espadas. Tengo aquí todos los signos del zodiaco. Y si vosotros buscáis en Rider-Waite el 9 de espadas, veréis que hay una chica que está sentada en su cama, que prácticamente está llorando, angustiada. Y hay una colcha hermosa, roja, con rosas, justamente las que tiene el caballero de copas. Y en su colcha están grabados también todos los signos zodiacales y de los planetas, porque dicen, Leo, no sientas más angustia, no llores más porque no estás solo. Y si tu persona se siente así, quiero que también reconduzcáis vuestro amor. Y si queréis tenerlo a vuestro lado, empecéis a abrir las puertas de vuestro corazón y perdonéis. Y que esta persona también, si tiene que pediros perdón, lo haga, por supuesto. 9 de espadas. Una persona que piensa de una manera muy obsesiva, oportunidad, y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. Tal vez no haya entendido su 11 o no entienda qué son los guías espirituales, o lo que ve, o los sueños, amigos. Pero llega un momento en que todos despertamos espiritualmente y que empezamos a buscar respuestas a través de internet, viendo lecturas, puede ser los libros, los números siempre significan algo cada vez que se repiten. Y es lo que quiere tu persona, a pesar de haberte rechazado tantas veces, Leo. Chakra del corazón bloqueado. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentir. Cerró su corazón como este chakra, esta energía. Y os siente a través de esa obsesión. Sí es cierto que os dijo que no, que os bloqueó, que vosotros pudisteis bloquearlo también de vuestras redes, del teléfono, no queríais saber nada más de esta persona. Pero vais a entender porque no es mi propio viaje, sino el vuestro, cuál es vuestra historia de amor y qué debéis de hacer en esta tierra. Encrucijada. Los enamorados. El arcángel San Rafael está aquí presente y os dice, creed en vuestra imaginación, en el árbol de la vida, el que está al lado del hombre, justamente, no en el conocimiento ni en la serpiente que están aquí, porque Dios nos dio muchos regalos y dones y muchos de ellos no son la razón ni la lógica. Creed en lo que sentís, como os digo tantísimas veces. Aquí hay una pareja con mucho fuego, se vuelve a repetir como el caballero de bastos, que están un hombre y una mujer juntos, amándose, y tengo que tomar decisiones para estar contigo. Los enamorados me habla también de almas gemelas, o habéis estado juntos, ha habido mucho fuego entre vosotros dos,
y alguno de vosotros tiene que tomar, puede ser romper una relación o que tu persona deje a otra o que tengáis que cambiar el rumbo de vuestra vida. Hacedlo, porque vuestros guías, y como veis, la rueda de la fortuna están aquí. Te quiero mucho. Es lo que siente esta persona. Y Géminis se repite mucho en esta tirada con tantas cartas. Sacaré el tarot para saber qué más hay para vosotros, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses, Leo? Y voy a sacar una carta que le depara a Leo en el amor. Tengo esta carta, vuelve a repetirse. Hay muchas, amigos míos, y voy a explicaros porque esta persona siente una obsesión muy grande. Base de la baraja, tengo un rey de bastos. ¿Y quién es este rey de bastos? Leo. Estoy, amor, en esta media luna, porque tú eres mi inspiración. Tengo un gran basto que me habla de mi intuición y estoy coronado porque quiero que seas la emperatriz de mi propio reino. Siembro hierba a mi alrededor y tengo este ojo que me da mucha información sobre ti. Es su gran basto, la intuición, como os he dicho, y una abejita, este vestido que me habla de comunicarse. Las abejas pueden ser importantes para vosotros. Mirad cómo lo lleva colgado. Va a ser una persona muy inspiradora y creativa. Haced caso de todo lo que llega a través del chakra de vuestro tercer ojo, porque él lleva una varita y se está comunicando y siente que tiene una relación muy especial con vosotros. Fuego se repite y vosotros sois el fuego, Leo. Rey de bastos. Tengo aquí estas cartas, amigos, porque sí hay una persona que no para de pensar en vosotros con mucha obsesión. La carta del diablo me habla de Capricornio y también con mucha influencia de Escorpio. Y un 9 de espadas, que es Géminis. No puedo dejar de pensar en ti, estoy adicto a ti, me estás encadenando y vosotros también os podéis sentir. Y no quiero que seáis como esta carta del diablo, sí podéis arder en fuego y se repite con el 11-11, con la carta de los enamorados también hay fuego. Y el caballero de bastos. Bastos, mucha creatividad en vuestro interior y algo que tenéis que realizar, Leo. Hacedlo. ¿Veis cómo está? Una carita que está muy triste. Estas espadas que están durante su noche. No puedo dormir. Sigo. Quiero abrazarte, besarte, estar en tus brazos. Tengo un vestido que parece que está lleno de ojos y que también podrían ser labios. Quiero besarte, atraparte. Soy tu fiera dentro de ti. Soltad esta energía porque el diablo está en vosotros y os está amarrando. Y no quiero que sea así el amor, sino que sea libre y que podáis disfrutarlo. Mirad lo mucho que está esta persona obsesionada con estar con vosotros. Voy a poner Capricornio en la carta del diablo y Géminis de nuevo. La carta del mundo, amigos, porque vais a conseguirlo, como siempre hacemos, porque el tarot nos habla de etapas y esta carta del mundo me habla de la finalización, autorrealización. Yo soy para ti el mundo y te sujeto en esta tierra y voy a llevarte en volandas para que toques las estrellas conmigo. Sigue hablándome de una persona, amigos, que como veis tiene un gran sentido de posesión con la carta del 4 de pentáculos, que es Capricornio. No puedo dejar de pensar en ti, tú eres yo, me veo en ti, quiero comunicarme a través de tus ojos, de los labios, quiero hablarte, eres mi posesión más preciada, porque tengo la carta también del diablo y el 9 de espadas. Ha soñado y ha tenido pesadillas en torno a lo que ha hecho contigo. Quiero recuperarte. Y esta vez no quiero estar en esta prisión mental en la que me hallo con este 4 de pentáculos. 2 signos. Tengo aquí Capricornio. Se repiten estas 2 cartas y no es una casualidad. El mundo. Quiero ascender contigo, llegar hasta los cielos. Te estoy viendo. En esta carta del diablo lo hace porque hay muchísimos ojos. En la carta del 9 de espadas lo hace a través de sus sueños. Y en la carta del mundo está mirando este globo terráqueo, porque puede ser que tu persona esté en otro país o esté muy lejos de ti, Leo, y sin embargo te miro en las redes sociales donde puedo, consigo información sobre ti y voy a conseguir estar contigo. Pero antes tengo que liberarme y vosotros también, porque no podéis estar dentro de esta prisión. El amor no lo es, debe de ser libre. El mundo, una persona que va a iniciar o que puede hacer a través de viajes, caminos para ti, Leo, y vais a conseguirlo a pesar de tener cartas que, como habéis visto, todos
las cruzamos alguna vez, la torre o la carta de la muerte o el 9 de espadas, el 3 de espadas. Sí, hay cartas donde hay dolor, pero sin embargo una transformación para ser, como os he dicho, mejores personas. El mundo, tú eres para mí todo lo que yo quiero en esta galaxia y universo. Capricornio también, Géminis y Capricornio muy presentes en Leo. Sacaré esta baraja para saber algo más sobre vosotros, Leo, qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses. Y voy a extenderla y sacar una carta para vosotros, Leo, en el amor. Leo, ¿qué está sintiendo esta persona? Leo, y debe de ser esta carta. Justicia, como si tuviera la carta de Libra, amigos míos. Mirad, ¿qué sucede? Tenía el 3, os hablaba de la emperatriz, de nacimiento, si queréis tener un bebé o quedaros embarazadas. Algunas me estáis viendo y podéis tener un bebé. Lo tengo aquí y sigue habiendo adicción por parte de esta persona. Mucha, amigos. ¿Veis? Que aquí hay bebidas y lo pone adicción, obsesión, amigos. Por eso os digo que tenéis que ver las tiradas más de una vez. Obsesión, amigos. Barajas diferentes que me dicen lo mismo. Una persona que está constantemente, día y noche, pensando en ti. Y si lo hacéis vosotros, vais a liberaros y lo haréis, como a mí me gusta tanto, a través de las meditaciones y también entendiendo que no estamos aquí para estar sufriendo todo el tiempo, de que todas las etapas pasan y que tenéis oportunidades para estar juntos y perdonaros. Mirad, el número 3, que me hablaba de nacimiento, si viene esta cigüeña con un bebé. Nacimiento, nuevos eventos, proyecto, vida en común. Hay un embarazo, pero no en todos los casos van a ser niños, sino de pareja, comprendiendo que las almas y llamas gemelas sí estamos aquí, como veis, con estas cartas tan hermosas para amarnos, querernos y hacerlo de una manera incondicional, porque un día os amasteis como en esta carta del mundo o el 3-3 en las estrellas y no como un cuerpo físico, sino como un alma. Entonces no reina lo material. Acordaos de quiénes sois y creed en vuestro amor. Voy a dejar estas cartas tan hermosas porque vienen para vosotros muchas bendiciones, sobre todo con esta cigüeña, y también beneficios económicos con el 11-11 y la carta del mundo. La justicia, como si la tuviese aquí, Libra. Hay una balanza y libros porque hay que sopesar situaciones que os han herido mucho a los dos o que te ha hecho esta persona. Traumatismo, trauma o injusticia, como si la tuviera aquí delante. Es hora de rectificar nuestros errores y lo que hemos hecho a otras personas. Es alguien que siente mucha angustia. Teníamos la carta de culpa muy explícitamente por lo que te ha hecho, Leo. Debes liberarte también de tu dolor. No sigas ahí. Si tú también lloras por las noches o te sientes que estás perdido, vas a recobrar justicia. Y no hay justicia en el tarot, ni siquiera en el juicio final, ni en esta carta, que no sea piadosa, porque viene para darnos otras oportunidades y que podamos alcanzar lo mejor de nosotros mismos. Pues bien, amigos, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios cuál es vuestra historia y en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí, os quiero mucho, os mando besos, abrazos, poned un like, activad la campanita. Voy a estar con vosotros todas las navidades y haciendo lecturas especiales, sobre todo para este 2023, con muchas más barajas e información. Y dejadme todos estos comentarios, qué habéis sentido, qué sueños tenéis, qué números veis, os voy a decir qué significan y qué sueños, sobre todo materiales, tenéis, porque no solamente son de amor. Gracias de nuevo a todos y nos veremos en la siguiente lectura.